Desde ese momento, me dediqué por completo a llenar el vacío que Sofía había dejado. Solía estar presente en cada uno de los encuentros de fútbol. Participaba activamente en todas las actividades escolares y me esforzaba por mostrarle mi cariño. A pesar de todos mis intentos, nunca pude llegar a ser como Sofía. Tal vez ese momento marcó un antes y un después. Estaba disponible para cualquier cosa que requiriera. Mantenía contacto conmigo para cualquier cosa, ya fuera para elegir su vestimenta en la sesión de fotos o pedir ayuda con temas de estudio. Incluso llegó a cancelar sus planes con sus amistades para estar a mi lado con más frecuencia. En una ocasión, expresando gratitud y melancolía en su tono, me mencionó que soy la única persona con la que puede dialogar. Realmente tienes una habilidad especial para escuchar, tía Melanie. Escuchar esas palabras me hizo sentir que iba en la dirección adecuada, como si estuviera aportando algo exclusivo que nadie más podía dar. No obstante, esa visión no fue compartida por todos. Daniel, mi primo y uno de los pocos familiares con los que aún mantenía contacto, comenzó a manifestar preocupación. Mientras disfrutábamos de una taza de café, recibí elogios por mi destacado desempeño, aunque noté cierta cautela en su comportamiento. Nico necesita aprender a desenvolverse por sí mismo. Contar únicamente contigo mismo no resulta favorable ni para ti ni para la otra parte involucrada. En ese momento opté por ignorarlo. Consideré en mi interior que Daniel no entendía por qué Nico había llegado. No se dio cuenta de lo mucho que Nico me necesitaba. Al mirar hacia atrás, me doy cuenta de que estaba en lo correcto. No solo me encontraba acudiendo a Nico. Mantenía la relación con mucha fuerza, tratando de ser su mundo, ya que me costaba trabajo dejarlo ir. La falta de claridad en los límites fue la causa de la confusión. En aquel instante no me di cuenta. No obstante, las grietas ya estaban comenzando a formarse. Grietas en el potencial de Nico para crecer. Mi capacidad de comprensión presenta grietas. Las fisuras en una relación fundamentada en el amor se agrandan, convirtiéndola en algo que jamás debió existir. La transformación de Nico comenzó al llegar a los 15 años de edad. Su tono vocal se volvió más grave. Su figura se expandió y el joven reservado y sosegado a quien había cuidado por tanto tiempo estaba transformándose en un individuo distinto. Me topé con alguien cuya identidad no logré reconocer por completo. Habría sido apropiado llevarlo a cabo. Sentí un profundo orgullo, de alguna manera, lo viví intensamente. A pesar de sentir temor al presenciar su crecimiento y cómo se alejaba de la segura burbuja que habíamos construido, no sabía qué impacto tendría en mi vida. Al principio, de forma sutil, comenzó a quedarse más tiempo en su habitación, cerrando la puerta que solía dejar abierta, demostrando menor interés en mis chistes y ignorando mis ofrecimientos de ayuda. Consideré que era algo habitual que los jóvenes pasaran por fases similares. No obstante, el dolor en mi corazón continuaba cuando elegía la soledad en vez de mi propia compañía. De esta manera se topó con Scarlett Larsen, una compañera de clase reconocida por su agudeza mental, su atractivo natural y su encanto innato, cualidades propias de las jóvenes de 15 años. Nico no dejaba de hablar sobre Scarlett. Cada vez que se expresaba, era para elogiar su alegría en el aula o su habilidad destacada en el fútbol. Tras un largo periodo, mostraba una alegría genuina y yo debería haberme regocijado por él. No obstante, en vez de eso, sentía incomodidad en el estómago cada vez que su nombre era mencionado. Durante una conversación informal mientras tomábamos café, manifesté mi inquietud por la creciente separación entre Daniel y yo. Mi presencia ya no es requerida. Daniel me miró detenidamente durante un largo rato antes de responder. Afortunadamente, el crecimiento de Nico es evidente para Melin. Se prevé que disminuyas tu dependencia de esa persona. A pesar de no haberlo manifestado verbalmente, no estaba de acuerdo. No podía imaginar un mundo donde Nico no formara parte de mi vida. Era imprescindible para mí. Sin su compañía, no podía reconocer quién era realmente. Al principio, lo vi como un suceso casual. Tras una extensa noche dedicada a sus deberes académicos, me encontré con Nico relajándose en el sofá, rodeado de papeles esparcidos. Cubrí el ombligo con una manta, una acción que había llevado a cabo en muchas ocasiones anteriores.
No obstante, en esta situación dudé. La blusa se había movido un poco hacia arriba, revelando una parte de la parte baja de su espalda. Mi mano se puso celosa, permaneciendo durante un tiempo excesivamente largo y provocando una sensación interna. Sentí una fuerte culpa que me generó una opresión en el pecho. No obstante, opté por ignorarlo. Después de darle la bienvenida, me retiré para relajarme. Pequeños momentos como ese, fugaces instantes que parecían inofensivos en ese preciso momento, pero que aportaron a algo de mayor importancia. Un suave roce en su hombro que se extendió por un tiempo excesivo. Un elogio que se volvió un tanto intrusivo. Reconocí mi inocencia, que solo expresaba cariño, a pesar de tener pleno conocimiento de la realidad en mi interior. En la cocina fue donde rebasamos por vez inicial ese umbral. Acabas de regresar a casa después de la práctica de fútbol. Nico estaba fatigado y con sudor en la frente, a pesar de que mostraba una sonrisa radiante en su cara. Se hacía referencia al momento en que Scarlett marcó el gol que definió el partido. La habitación se llenaba de su emoción, incapaz de apartar los ojos de la persona que le causaba tal impacto. Se notaba un sonrojo en su cara. Tenía el pelo húmedo y un brillo peculiar en sus ojos. ¡Qué honesta eres! Totalmente convencida. Mis latidos se aceleraban. Estoy asombrado por lo ocurrido. Mientras nos divertíamos, me acerqué a él de repente y le di un beso. Fue muy rápido. El contacto leve entre mis labios y los de él. Sin embargo, fue suficiente para dejarlo sin movimiento, con los ojos bien abiertos por la impresión. Durante un breve momento, pensé que se alejaría. Sin embargo, no llevó a cabo esa acción. Se aproximó con determinación hacia donde yo estaba. Casi podía sentir la intensidad de su mirada clavándose en la mía. Me hizo dudar. ¿Cuál es el omnicoibo que perseguimos? Antes de dar contestación, tomó mi cintura y me acercó a su cuerpo. Los labios jugosos de ella se juntaron con los míos. Antes de notar la circunstancia, encontréme en el suelo con Nico encima de mí. Mientras yo me quitaba los pantalones, él desabrochaba su cinturón rápidamente. En la mente mía y la de Nico no existían más pensamientos. Recorrió mi pierna izquierda con su mano, deslizando sus dedos con delicadeza hasta llegar a mi cintura mientras me besaba y acariciaba el cuello. Exhalé con intensidad y lo abracé con firmeza. Mi encuentro más sobresaliente con Nico. Exactamente. Me equivoqué al no parar a tiempo como era necesario. Sin embargo, en ese momento no pude controlar mis emociones. Si te ha gustado mi historia, no olvides darle un me gusta al vídeo. No te olvides de suscribirte y activar las notificaciones para estar al tanto de nuevas historias como esta. Continuamos avanzando. Después de ese instante, todo cambió por completo. Llegamos a la conclusión de que la situación no era tan seria, que no hacía mal si nadie se daba cuenta, a pesar de tener plena conciencia de que no era lo correcto. Estaba al tanto de eso. Pienso que Nico también estaba informado. Hemos llegado a un consenso y normalizamos la situación. Todo marchaba correctamente hasta que presencié la conversación entre Nico y su fiel compañero Breesen. Después de un tiempo de nuestras travesuras, se encontraron durante su etapa estudiantil. En ese lapso de tiempo, Nico empezó a confiar en Breesen. La persona sobresalía por su extraordinaria inteligencia. Trascendía su juventud, ofreciendo siempre consejos que demostraban una madurez sorprendente para su edad de 16 años. Nico depositaba una confianza en él que superaba incluso la confianza que me tenía a mí. Observé que la carga de responsabilidades estaba comenzando a pasarle factura. Descubrí que estaba hablando en su habitación una noche, de manera involuntaria. Las palabras que pronunció atravesaron las delicadas paredes de la vivienda. Nico expresó con frustración que se encontraba desorientado. Siento que no puedo parar, a pesar de que lo realizo. No estoy seguro de mis sentimientos hacia ella en este momento. ¿Cuál es tu pregunta? Preguntó Breesen. Me resulta realmente abrumador. Siento que he perdido mi identidad y ya no reconozco mi verdadero ser. Siempre está ahí, siempre presente. Me resulta imposible siquiera tomar aire.
Antes de proseguir, un largo silencio se hizo presente. Breesen recomendó a Nico expresar con calma lo que necesitaba, dado que la situación no era favorable para la salud. Había una reacción. Con la voz quebrada, manifestó su imposibilidad de llevarlo a cabo, explicando que su intención no era causar daño a la otra persona, dado que eso era todo lo que poseía. Buenos días. Claramente fatigado. Hizo hincapié en la importancia de tomar medidas considerando el beneficio mutuo. Escuchar esas palabras fue como un puñetazo en el estómago. En ese instante, me di cuenta de que no solo me hacía daño a mí mismo. Además, a Nico también. No obstante, me costaba trabajo contenerme y dejarlo ir. La única cosa segura que existía era la tensión continua entre Nico y yo. A pesar de mi negativa inicial, cada vez se alejaba más, dedicando extensos periodos de tiempo en su habitación o en compañía de Breesen y Scarlett. Las ocasiones en las que cocinábamos y nos divertíamos juntos estaban ocurriendo con menos frecuencia. Creí que era solo una fase temporal para él, al igual que en ocasiones anteriores. A pesar de que percibía que la distancia entre nosotros crecía, experimentaba un gran temor. Una velada. Estoy echando un vistazo a las fotos en mi teléfono móvil. Observé imágenes de Nico cuando era joven. En épocas más simples. Encontré una imagen de su 13º aniversario, mientras posaba frente a la cámara con un rostro cubierto de pastel. Recordaba haber meditado acerca de la envergadura de las transformaciones. Su valiosa contribución y la necesidad de que continuara a mi lado eran innegables. En ese preciso instante, la urgencia mostraba un alto grado de egocentrismo que no había notado. La presencia continua de Scarlett me estaba volviendo loca por la cantidad de tiempo que Nico pasaba con ella. Al volver a casa después de la jornada escolar, antes de partir corriendo hacia su encuentro, apenas cruzaba unas pocas palabras. En el transcurso de la noche, mencionó que lo había invitado a una fiesta que se llevaría a cabo durante el fin de semana. Aunque se notaba la emoción en su voz, solo sentí temor. Me cuestioné si era apropiada la idea y expuse mis inquietudes con prudencia. En tus años, las fiestas pueden volverse un completo desorden. Nico me dirigió una mirada nunca antes vista, alternando entre la incomodidad y la decepción. Se trata únicamente de una fiesta. La tía Melanie, los padres de Scarlett estarán presentes. No es algo extraordinario. ¿Qué sucedería si optara por marcharse? ¿Qué sucede si no me encuentro disponible en ese momento? ¿Es válido que exista por mi propia cuenta? No tienes por qué preocuparte por mi persona. La tía Melanie. Ya he dejado de ser una niña. Me congeal. Nunca antes había vivido esa forma de comportamiento y me afectó más de lo que estaba dispuesto a admitir. Comunicaba de manera amable que mi único propósito era cuidar de tu salud y felicidad. Suspiró con tristeza y se tocó la parte posterior del cuello. Entiendo la circunstancia. Sin embargo, parece que no logras comprenderla. Antes de emprender el viaje esa mañana, manifestó su opinión. Tengo que irme. En ese instante concluyó la conversación. No obstante, durante la noche, las palabras que dijo se quedaron grabadas en mi cabeza. No puedo dormir debido a esto. Tenía dudas en mi mente. ¿No es justo que tenga un lugar que sea solo mío? Aceptaba la justificación de su punto de vista. Lo había agarrado con gran firmeza. Por miedo a dejarlo en libertad, huiría por completo. Pasados algunos días, la presión se manifestó en su pensamiento. Acabo de regresar de pasar tiempo con Brizley. Desde el principio, me di cuenta de que algo no iba bien con Nico. Al pasar a su lado, sin siquiera alzar la mirada, continuó avanzando en dirección a su habitación. Continuando con la observación. Antes de abrir la puerta, golpeé suavemente antes de empujarla. Buenos días. Murmur en voz baja. ¿Qué tal estás? No respondió de forma inmediata. Sentado en el borde de la cama, sostenía su cabeza entre las manos. Al mirar en esa dirección, en la mirada de esa persona, pude percibir una emoción que resultaba imposible de interpretar. Una combinación de dolor,
ira y posiblemente incluso miedo. Con una calma firme y determinada en su tono de voz, manifestó su opinión. Tenemos que hablar. Sentí un vacío en el estómago. Asentí mientras tomaba asiento en la silla que se encontraba frente a él. ¿Qué ocurre? Realicé una pregunta. Inhaló profundamente y por un momento pensé que podría cambiar de posición. No obstante, al momento de expresarse verbalmente, las palabras que dijo me afectaron profundamente, como un golpe en el estómago. Encontrar las palabras precisas para expresarte esto me resulta difícil. Sin embargo, llegué al punto en el que me resultaba imposible resistirme por más tiempo. Mostró inseguridad en su voz. Siento que no logro tomar decisiones y esto me está afectando negativamente. Lo vi desconcertado. No obstante, me resulta difícil entender. Volvió la cara y apretó fuertemente la mandíbula. He estado tratando durante meses de entender por qué siento lo que siento. La razón por la que sigo llevando a cabo acciones que no quiero. Siento que se debe a mi miedo a decepcionarte. No puedo continuar de esta manera. Las palabras que dijo se quedaron suspendidas en el ambiente. Son muy espesas y opresivas. Me gustaría informarle que me equivoqué, dado que todos nuestros movimientos habían sido acordados de antemano. A pesar de tener la certeza interna de que él estaba en lo correcto, estaba afrontando las repercusiones de haber cruzado fronteras que nunca debía haber excedido. En ese momento, observaba las consecuencias inmediatas después de abandonar la habitación. Estuve sentada en ese sitio durante lo que parecía una eternidad, revisando en mi mente la charla. Me pregunto cómo pude permitir que las situaciones alcanzaran ese nivel. ¿Cómo conseguí convencerme de que tenía razón en lo que hacía? El peso de todas las cosas era demasiado para ella y sabía que ya no podía llevarlo sola. Al día siguiente, me comuniqué con Rebecca Pina, una amiga muy cercana que conocí durante mis años de universidad. Siempre había depositado mi confianza en ella como la única persona en la que podía confiar plenamente para ser sincero conmigo. A pesar de lo complicado que resultara escucharla. Al contarle todo, fue incapaz de controlarse. Le recomendaría que se someta a un análisis minucioso. Alinearme es lo que necesito. Comunicando con determinación pero sin ser hiriente. Si no estás dispuesto a reconocer toda la verdad, será imposible resolver esta situación. Murmuré mientras las lágrimas resbalaban por mis mejillas. Me resulta completamente desconocido cómo resolver este problema. No es posible resolverlo de la noche a la mañana. Manifestó su opinión. No obstante, lo primordial es deshacerse de eso. Es imprescindible que él disponga del espacio adecuado para descubrir quién es sin tu influencia. Debes descubrir quién eres por ti misma, sin depender de él. Las palabras que pronunció me impactaron como un golpe contundente. A pesar de estar en lo correcto, el joven había experimentado un cambio significativo en su personalidad, en una persona que jamás anheló convertirse. Mi responsabilista eso. Tras unos días, Nico me informó que necesitaba un poco de tiempo para sí mismo. Manifestó que no estaba enojado. Necesitaba un periodo para meditar y entender completamente todo. Me dolió escuchar esas palabras. A pesar de ser plenamente consciente de la relevancia que tenía. A pesar del sufrimiento que me provocó. Tuve que dejarlo ir. Durante varios días, repasé una y otra vez las palabras de Nico en mi cabeza. Hasta notar que se afianzaron en lo más hondo de mi ser. No sé cómo comunicarte esto. Sin embargo, he experimentado la urgencia de asumir por un extenso periodo de tiempo. Cada vez que el peso de mis decisiones aumentaba. Durante un extenso lapso, me sentía oprimido. Tenía la certeza de que existía reciprocidad en nuestra relación. Al proporcionarle el respaldo que necesitaba para quererlo de la manera que él necesitaba. Sin embargo, en ese momento solo era consciente del perjuicio que le había ocasionado. Planeaba enmendar la situación para comportarme de manera correcta. No obstante, al intentar aproximarme a ella, me quedaba paralizado. ¿Cuáles términos puedo usar para aliviar el dolor que causé? Cada palabra utilizada no parecía ser la más adecuada. Como reparar una presa dañada utilizando un trozo de cinta adhesiva.
Sabía que no podía conservar las condiciones tal como estaban. Aunque Nicole merecía recibir una disculpa. Al menos merecía que se tomara en cuenta al asumir la responsabilidad. Fue por eso que opté por escribirle una misiva. Querido Nicole, me resulta difícil encontrar las palabras adecuadas para disculparme por algo que todavía no logro entender del todo. Me doy cuenta de que te lastimé de maneras que nunca quise y por eso lamento profundamente lo ocurrido. Después de que tu madre falleció, prometí protegerte sin importar lo que dijeran los demás. He cumplido con lo que prometí. A pesar de haberme alejado en un momento dado de su auténtico sentido. He cruzado límites que nunca debí traspasar y al hacerlo te arrebaté algo que ya no se puede recuperar. La confianza que tienes en mí. Manifestaste sentir la imposibilidad de rehusarme. Esta situación me causó una gran tristeza. Dado que no quería que te sintieras comprometido o limitado en tus alternativas. A pesar de que no tengo la capacidad de cambiar lo ocurrido. Te garantizo que de ahora en adelante me comprometo a honrar tus límites. Te daré el tiempo y el espacio suficientes para que puedas descubrir quién eres realmente sin percibir mi presencia de manera continua. No estoy pidiendo disculpas. Dado que pienso que no son adecuadas para este contexto. No obstante, tengo fe en que más adelante puedas recordar los instantes de alegría que compartimos y entender que, a pesar de mis equivocaciones, mi cariño hacia ti siempre fue genuino. Lamento profundamente lo ocurrido. Aeronave de reacción. Con amor. La señora Malini. Al comenzar el día. Mientras Brace mantenía su atención, dejé la carta sobre la mesa de él. No me esperaba obtener una respuesta. Por lo menos no de inmediato. No obstante, la demora resultaba intolerable. Cada vez que mi teléfono sonaba, mi corazón se emocionaba con esperanzas y luego se entristecía al ver que no era la persona deseada. Transcurrieron semanas sin que ocurriera algo nuevo. Empecé a preguntarme si lo había perdido para siempre. De repente, en una noche tranquila, resonó un fuerte golpe en la puerta. Cuando abrí la puerta, me encontré con Nico de pie, aparentando una edad superior a sus 19 años. Tenía la carta entre mis dedos. La hoja se doblaba y arrugaba como si hubiera sido manipulada repetidamente. En un momento dado, nos miramos el uno al otro, sin que ninguno de nosotros supiera cómo comunicarse. ¿Podríamos entablar un diálogo? Finalmente preguntó. Su voz transmitía calma y determinación. Asentí con aprobación y me moví a un lado para dejarle pasar. En la sala de estar, reinaba un silencio abrumador en nuestra presencia. De pronto, optó por expresarse verbalmente. Mientras analizaba con atención la carta ante nosotros, compartió sus pensamientos, considerando si las circunstancias podrían volver a ser como antes. A pesar de que sus expresiones me causaron dolor. Aceptaba su autenticidad. Le contesté tranquilamente que no tenía ninguna anticipación y que podía confiar en mí para cualquier cosa que requiriera, ya sea espacio, tiempo o simplemente mi presencia. En ese instante, sus ojos mostraron una sutil indicación de quién solía ser. Tras un extenso lapso temporal, manifestó su disposición para probarlo. La reconstrucción requerirá de un periodo considerable para completarse. Respondí afirmando que eso era precisamente lo que requería, percibiendo una leve alteración en mi tono de voz. Estuvimos en esa ubicación por un largo periodo sin decir nada, disfrutando de la agradable compañía de una manera atractiva y llena de optimismo. No fue una elección tomada. De hecho, el comienzo fue más bien titubeante y poco firme, aunque genuino. Me gustaría confirmar que ahí concluye la historia. No obstante, no tengo conocimiento de lo que sucedió después. Me encuentro en la fase de exploración. Continúo tratando de entender cómo dejé que la situación llegara a este punto y cuál sería el paso a seguir. Admito haber cometido errores serios y cuestiono si podré corregirlos totalmente. No obstante, quiero intentarlo por mí mismo por consiguiente, recurro a ti. ¿Cuál es el proceder adecuado después de haber causado daño a un ser querido? ¿Cómo se puede solucionar un fallo de tanta magnitud? Aunque no dispongo de respuestas, es probable que las tengas tú, ya sea por haber experimentado una situación parecida o incluso sin haberla vivido. ¿Cómo responderías ante esa situación?
¿Cómo abordarías esta situación para encontrar una solución? Te invitamos a dejar tus pensamientos en la sección de comentarios. Me he propuesto perfeccionar mi habilidad para escuchar y progresar. Si esta narración te conmovió o te llevó a reflexionar de alguna forma, sería genial si hicieras clic en el botón de me gusta antes de irte, y también si me avisas de que estuviste aquí. Ayudas a difundir este relato entre aquellos que podrían sacar provecho al escucharlo. Si crees que algún familiar o amigo podría beneficiarse de esta conversación, no dudes en compartir el vídeo con ellos. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para mantenerte informado sobre nuestras próximas publicaciones. Nos vemos más tarde.